Mi nombre es Guillermo Macías Graue y mi contacto con Newman fue casi casual, casi turístico. Viví un año en Dublín y de los principales lugares a los que te llevan a visitar es el City Screen, como el origen de UCD, University of the City of Dublin, donde tuve un par de amigos y pues al ser el fundador no deja de interesarte. Me interesa muchísimo el tema de la universidad y he podido visitar diversas universidades y es por allí que comenzó. Por otro lado, me fascina la heráldica, es casi como un hobby, y un día casualmente me volví a topar un escudito muy interesante con el lema Corat Cor Loquitur, que realmente me llevó. Y casualmente terminó siendo Newman. Finalmente tuve la oportunidad de conocer en la ciudad de Roma a un grupo de consagradas que tienen un instituto sobre estudios de Newman. Una vez que regresé a México, entré a trabajar a una universidad con un rector irlandés, el doctor Dermot McCloskey, quien definitivamente me empujó a estudiar un poquitín sobre el hombre, y pues es por eso que he terminado haciendo, digamos, una especie de amistad intelectual con el cardenal, y mi tema de investigación ya para terminar el doctorado, que precisamente sobre el libro o sobre la idea de la universidad. Me complace presentar a ustedes al doctorando Guillermo Macías Graue, con quien continuaremos el programa de esta mañana. El doctorando Guillermo Macías Graue es candidato a doctor en filosofía por la Universidad Anáhuac, México Sur, en México, Distrito Federal. Coordinador de Historia de Occidente, coordinador de materias selectivas de Historia, Historia del Arte y Judaica. Titular de la Cátedra Juan Pablo II en la Universidad Anáhuac. Articulista de la revista Lux in Veritate de esta misma universidad, a 200 años de la independencia, ¿qué me hace mexicano? Así como autor del sketch Soy Astro, Soy Sol, que se presentó ahí mismo el 18 de septiembre de 2009. Es coautor del libro Formación en el Pensamiento Crítico. El doctorando Guillermo Macías Graue nos hablará sobre la identidad de la Universidad Católica en el siglo XXI a la luz del pensamiento de Newman. La verdad es que aquí dice Coloquio Internacional John Henry Newman, los expertos hablan a todo el público. Lo primero que he pensado al ver es que los expertos son ustedes y yo soy el público. Entonces, pues espero no decepcionar a ninguno para hablar de la influencia del pensamiento del The Idea of University de Newman y qué esperamos para la universidad del siglo XXI. Ciertamente, lo primero que se pregunta Newman es cómo podemos definir universidad, y la universidad que él busca es muy interesante, obviamente, pero no es necesariamente confesional. El hecho de que la Universidad de Dublín vaya a nacer directamente como el título de católico, que es un título que después las universidades tienen hoy, ciertamente ha influenciado la idea del documento Ex Corde Ecclesia. Entonces creo que hay una relación muy interesante que buscar desde la definición de la universidad hasta ver qué es lo que propone Ex Corde Ecclesia, y para casas como la que nos hospeda esta vez, aquí en la Universidad Panamericana, o tantas universidades que hay en México que las llamamos de inspiración cristiana, hasta donde podremos llamarnos universidades católicas y no escandalizarnos de que decimos somos católicos de nombre y luego no lo somos. Entonces, lo primero que habría que preguntarse es por la naturaleza de la universidad. ¿Qué es la universidad? Y de ahí se debería desprender qué es el universitario. Ahora bien, es muy interesante y me encantó la pregunta, no sé cómo te llamas. Salvador. Que Salvador hizo, ¿qué diría Newman frente a una realidad como la actual? Y... sí, dijo una pregunta. ¿Y qué diría frente a una realidad como la de México? Donde además tenemos todo este issue tan fuerte de separación iglesia-estado y sobre todo la idea de que la educación debe ser laica, independiente de ser gratuita, etc. ¿Qué diría este congreso si lo pudiéramos tener en una casa como la UNAM? Son preguntas así que de repente surgirían. La universidad en su esencia, que fue la pregunta de Salvador, ¿tendría que tener la idea de la teología? Y yo creo que sí. Yo creo que también en el UNAM se debería de poder hablar de teología y de Dios, sí lo creo. Pero ¿desde dónde y quién me ayuda? ¿Yo solito? ¿En quién me apoyo? Tener que por ahí y surgir las preguntas. Entonces, procuramos nosotros como universidad entenderlo desde su origen medieval,
como una institución europea y que es francamente una institución occidental, independientemente de que haya en otras culturas esfuerzos muy serios también para poder formar a los propios miembros de la cultura y poder ser adultos, digamos, no solamente funcionales, sino adultos que actúan de cara al bien. Aquí tendremos el calpulli, por poner un ejemplo. Entonces, si la idea de la universidad y su raíz es occidental, para poder entender su naturaleza, primero habría que ver de dónde venimos. Y tenemos tres grandes ciudades que de alguna manera son presentadas como el origen, pero ciertamente nosotros como occidentales pensamos como griegos. Si algo le tenemos que agradecer a Grecia, a la herencia que tenemos como occidentales, es que hemos aprendido a pensar como griegos. Entonces es un primer aspecto epistemológico por el cual habría que acercarse. No solamente está el paso del mito al logos, y que es muy importante, sino también aprender a pensar la realidad por sus causas. La primera cuestión que yo sí me atrevo a decirle a un alumno, yo soy muy bruto, perdón que hable así, pero le pregunto, ¿y aquí has venido a la universidad? Y normalmente la respuesta que te dan es a adquirir una carrera o un tipo de estudio que me permita desarrollarme profesionalmente en el futuro. Llega referencia a Newman y el pobrecito se lo hubiera hecho así el corazón. Dice, ¿cómo? Nada más vengo yo aquí a aprender matemáticas para aplicarlo en la economía y volverme rico. Y uno diría, quizá no es solo eso la universidad. Digo, eso también, pero no es lo más importante de la universidad, no es lo esencial. A la universidad hemos venido a pensar. La ventaja es que pensar no duele. Si estás en una universidad privada, tu papá paga, así que además es gratis. Sí duele cuando piensas bien. Pero hay que aprender a pensar, y las herramientas de pensamiento y de pensamiento crítico sería lo primero que hemos heredado de Grecia y que nos permite pasar de esta doxa a una episteme propiamente hablando. Es decir, no nada más de una mera opinión, y toda la idea que te presentan luego de que, es que mira, todas las opiniones son respetables, pero no es respetable el que opina. Pero las opiniones hay que ponerlas sobre la mesa para poder discutirlas, porque si no las discutimos, ¿cómo crecemos? ¿Cómo aprendemos más? También tenemos el aspecto del derecho, esta herencia que nos ha dejado Roma como Occidente, y la universidad es francamente universal y puede ser, si nos esforzamos, hasta demasiado burocrática. Hay que tener también cuidado con esos excesos, pero no podemos vivir sin la norma, sin la idea de qué ir, por dónde ir, que sería la principal herencia que tendremos de Roma, y vamos a tener que Roma, en su expansión territorial, va a conquistar militarmente Grecia, definitivamente, pero Grecia sí va a conquistar culturalmente a Roma. Es decir, los romanos sí se fascinaron con el mundo griego y como eran pragmáticos, dijeron, si estos tíos lo hacen bien, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros como ellos? No que Roma no tenga sus propias aportaciones muy originales y su propio origen etrusco, etc. Pero claro que Roma va a tomar mucho de Grecia, lo va a traducir, va a heredar esta paideia y nos va a traer lo que en la Edad Media conocemos mejor como el trivium quadrivium, seguirá para allá adelante, y por supuesto que está el jaleo de cómo los vamos a juntar, porque vinieron los germanos y como que lo destruyeron todo, se ocuparon de estar allí y se mezclaron con ellos. Y también tenemos un origen germánico fortísimo que quizá no se note tanto en la idea de la formación, llamémoslo intelectual, pero que está ahí. Tenemos origen germánico que no podemos negar, hablamos de usted, por ejemplo, lo cual es muy germánico, los latinos hablaban de tú entre sí. Vamos a lograr amalgamarlo a partir del cristianismo, o del pensamiento judeocristiano en general, es decir, con la idea propia, que es la característica del cristianismo, del amor. Ahora bien, estas raíces que van a dar origen a la universidad van a ir creciendo en formas distintas, tienen un desarrollo que es muy interesante. La historia de la universidad pues es un tema que habría que estudiar. En esta casa somos hijos de la Edad Media en muchísimos aspectos, no solamente por la heráldica, que es una de mis manías y que me fascina. Se va a conservar en escuelas monacales
Mencionó el padre antes la idea, o bueno, estaba haciendo referencia al discurso del Papa Benedicto, The Isle of Saints and Scholars, que es como humildemente se presentan a sí mismos los irlandeses, pero definitivamente ahí se salvó mucho, se salvó muchísimo. Y ya después, a lo largo del medievo, tendremos las escuelas monacales y también las escuelas catedralicias, donde vamos a tener en común esta herencia derivada hacia esos aspectos. Estamos hablando de una Europa que todavía es cristiana, toda ella. Tenemos también una lengua que es común. El latín funcionaba. Y el latín funciona, entre otros aspectos, porque te permite muy pocos juegos de palabras. Es difícil contar un chiste en latín. En México contamos chistes normalmente porque utilizamos términos equívocos. Y es a partir del equívoco que logramos el chiste. En estas lenguas como el alemán, que es aglutinante y cada palabra es larga pero significa solo una cosa, pues es más difícil hacer un juego de palabras. Pero es una lengua muy precisa el latín. Y es una lengua que estructura mucho la mente. Entonces es bueno tener conocimiento del latín. Y también había un interés común. Me refiero a que la búsqueda de la verdad sí era común. Y la búsqueda de la verdad puede ser desde la fe y también desde la razón, que no están peleadas. Entonces, toda esta dicotomía fe y razón, que a veces nos quieren presentar como que si es cuestión de fe es contrario a la razón, pues no, más bien es la razón la que presupone la fe. Porque yo no sería muy racional si creyera lo increíble. Si no es creíble, como lo creo. La gran ventaja que logró alguna universidad, comenzó en Oxford, dicho sea de paso, fue independizarse de cualquier injerencia ajena. Ya habían algunos conventos, que debe de venir la idea de los benedictinos que eran demasiado dependientes o del obispo o del señor feudal, logrado a través de la fundación de Cister, este tipo de comunidades que dependían directamente del papado, con la ventaja que el papa estaba muy lejos, entonces era muy difícil que se metieran. Esa misma idea la van a tomar estos primeros grupúsculos que van a dar origen a las universidades más antiguas, a Salerno, Polonia, París, hasta que parte este grupo y se separe de París y vaya a fundar Oxford. Pero en Oxford fueron directamente a tener un patrocinio, y ese patrocinio lo dio el rey. Las demás dijeron, mira, que estos eran rebeldes pero no eran zonzos. Fueron a buscarse patrocinio y se lo buscaron nuevamente hasta la Santa Sede, que les quedaba lejos. Pero sobre todo lo que se buscaba era lograr un grupo que bajo la misma fe, con una lengua común, que nos permitía hablar en con todas las regiones de Europa, que es donde tenemos en ese momento el cristianismo, una lengua común, una lengua franca, podríamos decir hoy en día. Pero independiente del poder, tanto y sobre todo temporal, que me permita realmente pensar, realmente proponer, realmente avanzar. La idea del progreso que nos mencionaba el padre hace un momento, también es importante pensar en un progreso intelectual y la idea de la libertad de cátedra. Todo esto nos viene muy bien. Ciertamente conocemos la historia, habrá transformaciones, y hoy por hoy pues podremos decir que las universidades pues dependen o del poder del Estado o a veces del dueño de la universidad, y tenemos una variedad. Nomás datos curiosos: el país con mayor número de universidades en el mundo, ¿alguien sabe cuál es? La India. He dicho el número, no he dicho calidad. Después viene Estados Unidos y el tercero es México. Pero la verdad es que aquí el título de universidad le cae a los que queremos hacer la Universidad de la Heráldica. Y no es universidad si solamente tiene un campo de conocimiento. Por ahí de la cosa. ¿Qué es entonces la universidad? La universidad somos todos, podríamos decir. No son los edificios, que no es una bonita frase, pero al final sí es comunidad. Es decir, así como la iglesia somos todos, la universidad está conformada por personas. Y son las personas que conforman a la universidad quienes están allí para buscar la verdad. Eso es lo que nos enseñaron los griegos, buscar la verdad. Y la verdad,
como búsqueda entre todos nosotros, nos podría dar una primera definición de universidad como comunidad de buscadores. Comunidad de buscadores de verdad, lo cual implica que yo no la tengo toda ella, ni mucho menos. Tanto el claustro como el estudiantado forman esta comunidad. Y tenemos desde esas universidades medievales la famosa Universitas Studiorum o la Universitas Magistrorum. Y pues ambas valen. Ciertamente hay la idea de que Newman no era muy amigo de la investigación. Eso no es verdad. No ponía el énfasis de la universidad en la investigación, pero obviamente no la niega. El alumno y el docente buscan la verdad mediante investigación, mediante enseñanza y, ojo, mediante formación. La idea del gentleman, como se lo propone Newman, parte directamente de la idea de la formación. Entonces, el universitario tendrá que ser un buscador de verdad, no un mero repartidor de conocimiento. Espero que no esté afectando a nadie personalmente aquí, pero la gran diferencia que entiendo entre la universidad y el instituto, que ya también de alguna manera la marca Newman en sus escritos, es que donde yo me limito a repartir conocimiento, si tú fuiste a un instituto tecnológico y eres capaz de repartir el conocimiento, no le tienes nada que negar al instituto. Pero si tú fuiste a una universidad y no eres capaz más que de repartir el conocimiento, yo digo denúncialos. Porque la universidad, que es el lugar en el que hemos venido a pensar, te tiene que dar las herramientas de pensamiento crítico para que tú puedas también construir sobre el pensamiento. Yo soy diseñador gráfico de primera carrera. A veces me pregunto, y lo digo en mi contra, si las universidades deberían de ofrecer una licenciatura universitaria en diseño gráfico, cuando muchas veces es una carrera que es casi técnica. O gastronomía. También es persona majo, pero por ahí va la cuestión. ¿Hasta dónde yo desarrollo pensamiento crítico? Que eso es lo que te debería de ofrecer la universidad, independientemente del área de conocimiento profesional al que te vayas a dedicar. Segundo, el universitario debería ser un profeta que presenta la verdad, aunque duela. Decía Hans Ross von Balthasar que la verdad es sinfónica. Es de las frases más bellas que hay en toda la historia. La verdad es sinfónica. Papa Francisco, no recuerdo cuál es la figura, cómo se llama técnicamente, pero todavía como cardenal Bergoglio, tiene la frase que dice que no es como una esfera donde toda la superficie es lisa e igual, sino que está hecha como por pequeños planos. Poliédrica. Poliédrica, gracias. Y por ahí tendrá que ir la cosa. Y profeta no es el que inventa el futuro. Profeta es el que habla por boca de otro. Y ese otro es la verdad también, ya con mayúsculas. Y finalmente el universitario construye puentes entre islas. Ojo, no es un francotirador. Es decir, estamos como comunidad construyendo juntos. Ese reloj de enfrente me está presionando. Entonces, por eso está ahí. Entonces, si ya tenemos idea de dónde viene la universidad, de qué es la universidad, qué es el universitario, nada más nos quedaría saber para qué. Que es una pregunta muy práctica. Ciertamente, vamos a fundarnos en los 4 pilares que propongo, que es la búsqueda de la comunicación del conocimiento, una formación integral, que esto es muy newmaniano, que es el gentleman, una síntesis de saberes. Ojo, que esto es importantísimo, de repente nos encontramos con estos grandes doctores y estoy hablando con un ámbito bastante académico. Yo también tengo lecturas muy académicas como las selecciones del Reader's Digest. Ahí me encontré una muy buena definición de especialización. Dice, es saber cada vez más de cada vez menos. Y hay veces que te topas con alguien que sabe todo lo que se necesita saber sobre el aparato motor izquierdo de la pata trasera del mosquito, etc. y no sabe dónde está Zapopan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, entonces, y también, y muy importante, que sea un servicio rector de la sociedad. Porque la universidad, en muchos sentidos, es
o debe ser, no solo la conciencia de la sociedad, sino también ejercer esta acción social. Es decir, no es mera búsqueda de la verdad para regodearme en el ámbito estrictamente del conocimiento, sino la aplicación hacia el bien común. Y Excore de Ecclesia esto lo maneja con muchísima claridad. Yo no puedo entender una universidad de inspiración cristiana, o mejor aún, católica, que no pueda o no tenga esa intención hacia el resto de la sociedad. Entonces la misión de la universidad debería ser transmisión de cultura, búsqueda de verdad, pero también preparación de profesionales para el mundo en el que le toca desarrollarse. Todo esto suena muy teórico si no lo bajo a la realidad que me toca y que me corresponde. ¿Cuáles serían los retos de la universidad para el siglo XXI y por qué queremos seguir estudiando, conociendo e incluso encariñándonos con el cardenal Newman? Pero ciertamente, hoy por hoy, hay una pérdida del sentido humanístico muy fuerte. No vamos a hablar de la posmodernidad, del egoísmo, de escribir todos los verbos en yo, me, conmigo, etc. También es verdad que existe la hiperespecialización a la que hice mención hace un momento. También es verdad que a veces la ideología política nos pesa más que la sincera búsqueda de la verdad. Y la prioridad de lo funcional y de lo económico es impactante. Entonces, yo nada más tenía la intención, dejo 3 minutos antes de mi tiempo, de verdad que te presiono el reloj, y pues agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias.